Química Podcast, el tercer episodio en el que a través de todas las plataformas como Spotify, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram nos vamos a enterar de temas interesantes, de esos temas que nos hacen tener una conversación con la familia, con los amigos y de poder decir, chica, eso yo no lo sabía. Hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades sobre donar sangre. ¿Y qué mejor que tener a una invitada especial como una mujer profesional que tiene experiencia en esta área y que en Santa Lucía, Cotzumalguapa, se ha dado a conocer por un banco de sangre privado, el Banco de Sangre Santa Victoria? Hoy estoy con la licenciada Lucy Gómez. ¿Cómo está? Hola Marielita, pues gracias a Dios, muy contenta de estar acompañándolos acá y espero que todo lo que platiquemos acá sea de mucha información para todos. Nuestro contenido será educativo, será conocedor, transformador y lleva como objetivo que todos nos quedemos con esa espinita en el corazón de poder donar sangre en algún momento de nuestra vida. Decía alguien en algún momento, ¿quieres dejar un recuerdo plasmado para toda la vida? Tengo un hijo, escribe un libro, siembra un árbol y dona sangre. Hoy vamos a hablar de este tema, pero antes de entrar al tema, quiero saber quién es la licenciada Lucy Gómez. ¿Por qué es ella la persona encargada y la persona ideal para hablar sobre esto? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? ¿En dónde ha trabajado? ¿En dónde adquirió experiencia en cuanto a este tema? Bueno, pues yo soy química bióloga, estudié en la Universidad de San Carlos. Tengo estudios, estudié una especialización en inmunohematología y bancos de sangre. Mi primer trabajo como profesional pues fue en el Banco de Sangre del Hospital Nacional de Escuintla. Estuve por varios años ahí en el hospital y desde ahí pues he adquirido un poco de, empezó mi experiencia en lo que es el banco de sangre. El año pasado también estuve cursando un diplomado de actualización en inmunohematología y la verdad es que es una rama de mi profesión que a mí me apasiona mucho, me encanta y pues qué mejor que ponerlo en práctica y si es algo algo que va a traer un beneficio para la comunidad, pues lo pusimos en práctica y estoy a las órdenes para lo que se venga. ¿Por qué aperturar e impulsar un banco de sangre privado en Santa Lucía, Cotzumalguapa? Bueno, es muy importante tomar en cuenta de que tanto las instituciones públicas como privadas tienen sus necesidades, ¿verdad? Las instituciones públicas pues tienen sus propios bancos de sangre. Por eso es de que ustedes saben muy bien de que en los hospitales nacionales tienen un lugar donde ustedes se pueden acercar y donar. Pero ¿qué pasa con las instituciones privadas? Pues ellos también necesitan el recurso y entonces es por eso que el ministerio autoriza de que existan los bancos de sangre privados. O sea, es para darles apoyo a estas instituciones privadas que también necesitan utilizar ese recurso muy valioso en sus unidades de tratamiento. Toca un tema bien importante porque usted se está refiriendo a instituciones privadas, a instituciones de salud, me imagino, privadas. ¿Esto significa que una persona individual no puede ir al banco de sangre y decir, mire, yo quiero una bolsita de sangre? No, por supuesto que no. Hay reglas. La sangre como tal es algo que se utiliza como tratamiento. Entonces, no es un tratamiento que se da indebida, o sea, tiene que llevar un orden. O sea, primero tiene que haber una persona que se responsabilice, que tiene que estar respaldado de que la persona que se lo van a poner de verdad lo necesite, porque aunque nosotros en un banco de sangre le hagamos todas las pruebas de tamizaje y garanticemos la seguridad, siempre van a existir riesgos. Entonces, siempre tiene que haber una persona profesional, en este caso un médico responsable que se haga, valga la redundancia, responsable de esta transfusión. Entonces no puede venir cualquier persona y decir, mire, yo me quiero transfundir. No, eso no es así. O sea, siempre tiene que haber un profesional detrás de esa solicitud. Tiene que haber un profesional que esté durante esa transfusión. O sea, no es un acto deliberado que se entrega y ahí terminó. O sea, también hay que dar seguimiento. Tiene que ver que primero que si el paciente lo necesita y si el paciente se la están transfundiendo, tiene que haber un acompañamiento durante y después. O sea, no es algo de que, bueno, se transfundió, ahí quedó. O sea, es algo de mucha responsabilidad y muy delicado. O sea, la gente no puede ir y pretender que se le venda, o sea, como que fuera una tienda. Eso no se maneja de esa forma.
Las instituciones médicas privadas en la región sí tienen la necesidad de la sangre. Por supuesto, las instituciones que tenemos aquí en Santa Lucía, pues han manifestado la necesidad, sobre todo en las emergencias, ¿verdad? Como sabemos, en el municipio, acá en Santa Lucía, hay mucha gente que maneja motocicleta, los accidentes están a la luz del día. Entonces, no solo eso, sino que también las enfermedades crónicas, o sea, hay mucha necesidad. Y tanto en lo público como en lo privado, o sea, eso ya es a nivel generalizado, no es solo en lo privado ni solo en lo público, sino que la necesidad es grande y sí, hay bastante necesidad acá en Santa Lucía. ¿Quiénes específicamente, hablando de pacientes, necesitan urgentemente esa sangre? Bueno, hablamos en los casos de los accidentes, ¿verdad? Alguna persona que ha tenido un accidente en motocicleta, algún baleado, alguna persona que esté en una cirugía, puede ser un histerecto en las mujeres, en un parto. Son cuestiones de emergencia, ¿verdad? Que necesitan que la sangre esté lista. Obviamente se le hace un proceso antes para ver si es compatible o no, porque también lleva un proceso de compatibilidad. Pero si no da tiempo, digamos, de venir y sacar al donante, o sea, eso es una emergencia. Entonces, para suplementar esa emergencia, para eso existen los bancos de sangre, ¿verdad? ¿Una institución médico-privada puede adquirir la sangre con un banco de sangre público? Lamentablemente no, Mariela, porque el público está para suplementar a esa institución. O sea, entre hospitales públicos, entre ellos sí se puede haber un intercambio, pero digamos que de público a privado no. Y tengo entendido que es viceversa tampoco. O sea, como ellos tienen ahí la unidad, o sea, tienen un centro especializado para recibir a sus donantes, entonces ellos tampoco reciben, digamos, de que la gente lleve sangre, porque se supone que la institución tiene, o sea, o debería de tener, ¿verdad? Debería de tener la sangre para poder transfundir a los pacientes. ¿Tiene usted conocimiento si en la costa sur de Guatemala cuántos bancos de sangre privados hay? Fíjese que la verdad es que muy pocos. Sí sé de un par de colegas, pero son muy poquitos. En la costa sur. En la costa sur hay poquitos, sí existe y me imagino que tal vez no se dan a conocer mucho por lo mismo que la gente tiene miedo, no tiene costumbre, pero sí existe. Doctora, lo que hacen en un banco de sangre privado es un trabajo, es una labor, tienen personal, tienen servicios que prestan, que ofrecen, me imagino, pues cuando ustedes separan la sangre, la almacenan, todo esto tiene un costo. Hablemos un poquito acerca de eso para conocerlo, porque muchos de nosotros desconocemos cuál es el proceso, qué pasa, quiénes nos atienden, qué otros gastos tienen ustedes. Hablemos un poquito de un banco de sangre privado, sus funciones. Claro que sí. Por supuesto, es un trabajo muy delicado. Tiene que estar supervisado con gente profesional que está capacitada para hacerlo. Primero, hay que tener muchísimo cuidado en lo que es la selección del donante, porque sí hay dos partes ahí, ¿verdad? La parte en la que nosotros cuidamos al receptor y tenemos que cuidar al donador. Entonces es muy importante hacer una buena clasificación. Ya teniendo la clasificación, ya el donante da su bolsita, ¿verdad? La dona, pues nosotros tenemos que hacerle un proceso a esa bolsa. Esa bolsa, tal cual como la entrega, no está apta para poderla transfundir. Entonces ahí entra el trabajo del banco de sangre. El banco de sangre la separa, tiene que utilizar obviamente instrumentos adecuados, tiene que cuidar la temperatura, tiene que cuidar la asepsia. Luego de separarla, pues hay que analizarla. O sea, tiene muchísimos procesos que tal vez la gente no se da cuenta, pero hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque acuérdese que va a ser algo que va a entrar directo a una persona. Pues obviamente se le tiene que hacer un proceso de compatibilidad. Hay que ver si la sangre es compatible o no, el grupo sanguíneo. A veces hay otras cositas más que nosotros también hacemos en el banco de sangre para garantizar la compatibilidad. Entonces, todo ese trabajo, todo ese equipo, al final tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo que en el caso de una institución privada, pues lo cubre el paciente. El donante no tiene que pagar nada. Él es donador, o sea, él es donador, él está yendo por convicción propia, ¿verdad? No por obligación.
Pues la mayoría en Guatemala las donaciones son por reposición, pero deberían de ser porque la persona lo desea hacer, ¿verdad? Voluntariamente, ajá. Entonces, todo ese proceso que nosotros realizamos en el banco de sangre es lo que le da un costo, por decir así. En las instituciones públicas, pues todo eso, todos esos pruebas, ese procesamiento lo cubre el ministerio, ¿verdad? El Ministerio de Salud. Pero pasa mucho de que como hay mucho donador que va porque le pagan, entonces las pruebas salen mal. ¿Y qué pasa si las pruebas salen mal? Nosotros hacemos no solo pruebas infecciosas, sino que también hacemos unas pruebas que pueden poner en riesgo la salud del receptor. Entonces, está demostrado que los donadores que van porque les pagan, digamos, porque esa es una realidad, la mayoría salen malos. Entonces, ¿qué pasa con esa sangre? No se puede usar para nada. Entonces, es una pérdida. Eso nosotros lo tenemos que descartar. O sea, no se puede usar. Es una pérdida de trabajo, una pérdida de tiempo, una pérdida de insumos y a veces es un costo que las instituciones públicas tienen que asumir, ¿verdad? Entonces, toda esa parte el donante no lo ve, pero es muy importante conocerlo. Todos estos costos y gastos que el banco de sangre privado tiene, también lo tiene un banco de sangre público, pero como usted lo indica, lo absorbe el Estado. Exactamente. Son los encargados de poder absorber todos estos costos que al final sí los tienen, pero por ser públicos los absorbe el Estado. Exactamente. Ahora bien, ¿qué hemos hablado hasta el momento? Estamos hablando con la licenciada Lucy Gómez acerca del Banco de Sangre Privado Santa Victoria, de cuáles son sus servicios, a quiénes se dirige y hasta el momento tenemos claro. Hay bancos de sangre públicos que le ofrecen sus servicios única y exclusivamente a los hospitales públicos y hay bancos de sangre privados que le ofrecen sus servicios a las instituciones médicas privadas. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en el tema de los donadores, que es algo tan importante para muchos y que ha generado en algún momento las dudas sobre mitos, sobre realidades o incluso algo que no está permitido, que no está regulado legalmente, pero que lastimosamente se ha dado y es el pago a donantes. Hablemos un poquito acerca de los donadores. Hay dos tipos de donadores, hay donantes voluntarios y donantes por reposición. Hablemos del donante por reposición. ¿Quién es el donante por reposición? Bueno, el donante por reposición es casi que el 80% de los donadores. Lastimosamente, acude la gente a donar sangre cuando ya tiene la necesidad. O sea, cuando ya tienen una persona que lo necesita o porque le van a hacer una cirugía, porque está hospitalizado, o sea... Entonces la gente se viene en la necesidad y es una desesperación para las familiares, ¿verdad? Buscar donadores porque muchas veces pues no tienen familiares o los familiares que tienen pues no califican porque como les digo, puede ser que la gente tenga el deseo de donar, pero muchas veces no se puede porque como les digo, hay un proceso de selección de los donadores y a veces no pasan ese proceso. Entonces se vuelve como una necesidad y la gente lastimosamente al ver esa necesidad, pues entonces se aprovecha, ¿verdad? Pero ese es el tipo de donante por reposición. El donante voluntario pues es el que va por su propia cuenta, el que él decide hacerlo porque quiere y no espera nada a cambio. Y también otro tipo que no se había mencionado, pues está el autólogo, que puede ser una persona... Si es apta, por supuesto, tiene que ser evaluada y depende del procedimiento al que se va a someter, se puede donar a sí misma. Por supuesto, igual hay que hacer todo el proceso, pero sí tiene que pasar por una evaluación previa para ver si puede autodonarse, digamos, o sacarse esa bolsita para que si en el proceso quirúrgico que se va a someter la llegara a necesitar, pues él la tenga lista, ¿verdad? Entonces, sí, son 3 tipos de donadores. El donante por reposición ¿necesita ser del mismo tipo sanguíneo de la persona que lo está necesitando? Idealmente sí, si es dirigido, sí. Generalmente se da en los casos cuando son las cirugías de corazón abierto. Ahí sí tiene que ser la misma, porque, ¿por qué les digo? Porque las cirugías de corazón abierto utilizan mucha sangre, o sea, puede que utilicen mucha o puede que no utilicen nada. Entonces depende del tipo de proceso que le van a hacer al paciente, sí les van a pedir
que sea el mismo tipo de sangre y tiene que ser sangre fresca, o sea, reciente. Entonces sí, es muy importante que sea del mismo tipo. Ahora hablemos del donante voluntario. Vamos a empezar con este tema que era al que más queríamos adentrarnos. Hablemos del donante voluntario. ¿Quién es candidato a ser donante voluntario? Hablemos del perfil de un donante voluntario. Bueno, el donante voluntario es una persona que goza de buena salud. Una persona que tiene buena hemoglobina, que se alimenta bien, digamos, que no tiene ningún tipo de enfermedad, ninguna infección, ninguna enfermedad crónica. En general, pues es una persona saludable. Las edades pues pueden variar, ¿verdad? Porque tenemos un rango desde los 18 años hasta los 55 años, pero a veces hay gente que puede tener 56 y nos puede sorprender. O sea, todo va a depender del examen físico que se le haga al donador, ¿verdad? Entonces, una vez él esté bien, se sienta bien, haya dormido bien, entonces, y por supuesto, pues sus venas no lo permitan y él tenga la gana y el deseo de hacerlo, lo puede hacer. El donante voluntario en Guatemala no debe recibir a cambio ninguna remuneración. Sí, existe La económica, hablemos de dinero especialmente. Sí, en Guatemala tenemos una ley de medicina transfusional y bancos de sangre que sí prohíbe dar una remuneración económica por el mismo tema de la seguridad del receptor, ¿verdad? Como les había mencionado anteriormente, pues sí está demostrado que la gente cuando va porque le van a pagar, o sea, puede que sí pase todo el proceso, pero nos vamos a topar de que hay pruebas reactivas y entonces es un desperdicio, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, ¿verdad? Que no está prohibido es pues darle otro tipo de incentivos, ¿verdad? Que pueden ser souvenirs, diplomas, recuerdos, vales de desayuno, no sé, o sea, hay varias cosas en las que uno les puede agradecer sin caer en eso, ¿verdad? De que la gente lo haga por el efectivo, digamos, ¿verdad? Porque entonces ya se pierde un poquito la seguridad. O sea, nosotros como profesionales tratamos de que la sangre que nosotros mantenemos en el banco de sangre sea segura, pues, porque si nosotros tenemos que garantizar de que nuestro paciente tenga como que esa garantía de que si va a recibir algo, pues que sea de calidad, ¿verdad? Hablemos un poquito de su experiencia en casos que quizás ha conocido o ha escuchado de algunos colegas de personas que incluso se han dedicado a donar sangre porque hay personas que se ven en la necesidad de que lo necesitan y ofrecen alguna remuneración y pues no importa, yo aquí estoy y lo necesito, voy a donar. Sí, de hecho sí, nosotros como profesionales de la salud vemos mucha necesidad. O sea, sí vemos un poco más de cerca y nos damos cuenta de que sí, o sea, sí se necesita que la gente conozca, que la gente vea que hay una necesidad ahí. Y bueno, no, o sea, a veces nos ha tocado, pues, o sea, en mi caso, yo de estudiante, les digo, yo doné sangre de mi tiempo de estudiante en la universidad. Y la verdad es que sí, es una experiencia que se la recomiendo a todos, ¿verdad? Si en algún caso se puede, ¿verdad? Porque como les digo, a veces la gente quiere pero no puede. Entonces, si están en la disponibilidad y pueden hacerlo, pues la verdad es que sí, es una experiencia que yo se las recomendaría. Y bueno, pues sí, no sé si eso responde a su pregunta, María. Sí, por ejemplo, hace unos días salimos a hacer unas entrevistas y le preguntaba a una persona en la calle, le decía, ¿usted ha donado sangre? Me dice, sí, doné sangre. Y a los 2 o 3 meses alguien más necesitaba sangre y fui otra vez a donar sangre. Y le pregunté si había ido de manera voluntaria o le habían ofrecido algo. Me dice, no, a mí me pagaron. Entonces, en algún momento se llega a ofrecer la sangre como porque yo también necesito el efectivo, yo también quiero dinero y voy porque me están pagando. Bueno, yo creo que sí. De hecho, la gran mayoría de personas se manejan así, aunque como le digo, la ley lo prohíbe, pero yo creo que
la gente pues no, pues, tal vez por desconocimiento, pues o no les importa realmente, solo van por el dinero, digamos, en efectivo. Pero la verdad es que no debería de ser de esa forma. Como les repito, sí es importante que la gente tenga claro el objetivo de por qué es que va. O sea, es una donación, por eso se llama donación. Y no, o sea, sí se puede, digamos que yo les digo que tal vez alguien por agradecimiento les da, pues está bien, pero obligación no es, ¿me entiendes? Me explico, o sea, obligación no es, y si en algún momento pues les dan algo por agradecimiento, pues qué bueno, pero y si no, pues tampoco lo esperen porque no es obligación. Antes de donar sangre, para el donante hay una fase de entrevista, un momento muy confidencial entre el profesional y la persona que va a donar sangre. ¿Qué tipo de preguntas se le hacen a un donante? Claro, sí hay unas preguntas, digamos que son confidenciales. Esa parte, digamos, de la entrevista se hace en una área cerrada donde nadie más puede escuchar. La idea de esto es de que el donante, pues, o sea, sepa muchas cosas, bueno, más bien nosotros sepamos unas cosas del donante que debería de ser sincero, pues, o sea, es ahí el punto débil, digamos, porque eso es lo que marca la diferencia. Cuando yo lo hago porque voy a donar voluntariamente, yo soy sincero, pero si yo necesito que me paguen, yo no voy a decir la verdad. Entonces te tocan unas preguntas muy confidenciales y a veces la gente si tiene otros objetivos, pues van a decir no, yo no, y al final sí. Entonces nosotros no somos investigadores de nadie, o sea, realmente no conocemos la vida de qué hay detrás de esa persona. Entonces confiamos, ¿verdad? Y al final de cuentas, el riesgo va a ser para el paciente. Entonces, sí, las preguntas son bastante confidenciales, se tratan temas propiamente de salud. También se trata de conocer un poco más de las actividades que tiene la persona, ¿verdad? Tanto con sus parejas, de su salud, de los últimos días, si ha tenido algún síntoma o signo que nos dé una alarma, aunque nosotros le hayamos tomado signos en ese momento y todo esté bien. Pues eso es lo que se trata de buscar básicamente en una entrevista para donadores. Si el donante miente en la fase de la entrevista, ¿hay algún momento posterior en el que el profesional puede notar que mintió? Generalmente nosotros después de la entrevista hacemos una hematología y ese es como que nuestro último filtro, digamos, pero hay cosas que se nos escapan de las manos y, o sea, no podemos saber, o sea, no tenemos detector de mentiras. Pero sí, pueden haber cosas que sí se nos escapen de las manos. Sí, nuestro último filtro es la hematología, que ahí donde vemos el estado de salud general, ¿verdad? Una hematología siempre nos va a dar esa información. Si hay alguna infección que se esté desarrollando en ese momento, vemos niveles de hemoglobina, ¿verdad? Muy importante porque el donante tiene que tener un nivel de hemoglobina bueno, pues porque acordémonos de que sí se le va a sacar una buena cantidad de sangre, o sea, de volumen, y tiene que ser digamos que mayor de 12 para las chicas y mayor de 13 para los chicos. ¿Por qué? Porque si nosotros le sacamos a una persona que tenga menos que eso, le podemos provocar un daño al donador tal cual, porque entonces ya lo vamos a dejar en un estado de anemia y no ese es el caso, ¿verdad? O sea, por eso es que les repito y les digo, el donante tiene que contar con una buena salud. Cuando ustedes realizan esa prueba de sangre, hay una prueba de sangre previa a donar. Nosotros al final, el donante puede conocer su nivel de su estado, su salud, cómo está. Sí, por supuesto que sí. De hecho, el donador está en toda la facultad de pedir sus resultados. De hecho, nosotros se los ofrecemos, les damos un carnetito con todas las pruebas serológicas que se les realizan, ¿verdad? Se les realizan pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. Hay otras pruebas también como de otros microorganismos infecciosos como azotamegalovirus, Chagas. Entonces, todos esos resultados
y la hematología, el grupo sanguíneo. Eso no tiene ningún costo para el donante y nosotros se lo damos, o sea, nosotros se los ofrecemos. Entonces, es muy importante que ellos sepan cómo salieron sus resultados, porque a veces va la gente a donar sangre y ahí quedó, o sea, yo no sé si salí bien, si salí mal la gente ni se preocupa, pero sí debería de saber. Incluso en mi experiencia en el hospital, nosotros llamábamos cuando salía un VIH positivo, porque nos salían VIH positivo, llamábamos a los donantes y nos pasaba lo que hablábamos. La gente muchas veces ya sabía. En el hospital funciona una clínica que se llama Y. Entonces, nosotros nos acoplábamos con ellos, ¿verdad? Porque ellos son los que absorben esos casos y entonces nos topábamos con que ya tenían expediente. Entonces, ese es el peligro que les digo, ¿verdad? De que ya cuando la gente le ofrecen dinero, pues ocultan ese tipo de cosas. Entonces, es muy delicado porque estamos jugando con la vida de las personas, pues. Entonces, sí, deberían de saber cómo están sus resultados. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio de preguntas de autoevaluación. Y si estamos en ese momento previo a querer donar y yo me acerco al banco de sangre y yo quiero saber si yo soy la candidata ideal para donar sangre, ¿qué debería yo preguntarme a mí misma para decir sí, puedo donar o no puedo hacerlo? Hágame las preguntas como un ejercicio, ¿sí? Y así vamos a ir viendo y ustedes van a conocer si ustedes son candidatos ideales para donar sangre o cuánto tiempo tendríamos que esperar si no encajamos dentro de esas preguntas de autoevaluación. Bueno, primero tendríamos que pensar, ¿me he estado alimentando bien? ¿He estado durmiendo bien? ¿He tenido algún tipo de... ¿Qué pasa si no he dormido bien? ¿A qué se refiere dormir bien? Sí, a veces parece insignificante, pero tiene que ver con la seguridad del donante, porque nosotros tenemos que cuidar al donante. Entonces, el donante viene desvelado, viene cansado. Entonces, el proceso de donación le puede hacer un bajo de presión, o sea, le puede poner mal. Entonces, eso es como que importante. Como así, hay cosas que cuidan al receptor como al donador, digamos. Entonces, ese entraría en una parte para cuidar al donante tal cual. Y en la primera, cuando decía, he comido bien, ¿a qué se refiere? He comido bien, digamos, de que me he alimentado bien. Ayer no he comido hamburguesa. Bueno, pero digamos que no caemos en el estado de nutrición, digamos. O sea, que estoy nutrida porque como bien, o sea, yo me alimento, o sea, entonces eso es importante porque si yo estoy desnutrida, o sea, no voy a dar algo que yo necesito. Entonces eso es muy importante, el estado nutricional, dormir. Si yo he tenido algún tipo de dolor de garganta, tos, fiebre hace una semana, si no me he hecho algún tratamiento en los dientes, si he estado tomando antibiótico. ¿Por qué? ¿Por qué los dientes? Los dientes es importante porque los dientes son una vía de entrada directa al torrente sanguíneo. Entonces, si ha habido algún tipo de infección, si yo me fui a sacar una muela y la doctora me dijo antibiótico, es porque yo tengo riesgo de infección. Yo no puedo donar sangre si estoy tomando antibióticos. ¿Por qué? Porque hay una infección que mi cuerpo tiene que resolver. Entonces, hasta que yo resuelva, entonces puedo donar. O sea, eso es como les digo, para cuidar al donante y al receptor. O sea, el donante tiene que estar en buenas condiciones de salud. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los dientes, nuestras prácticas sexuales muy importantes también, nuestras parejas. Hay que también tomar conciencia de eso, si han tenido múltiples parejas sexuales, si han usado preservativo o no, qué tipo de parejas he frecuentado. Creo que ese es un tema que podríamos adentrarnos un poquito más, porque a veces por pena no lo dice, o ay, es que la licenciada, ¿qué va a decir de mí? O qué. Recuerdo que cuando doné sangre y platicaba con ustedes, decía, este es un momento entre un profesional y alguien que va a donar sangre. Aquí no juzgamos, no se trata de dar un regaño, sino de conocer realmente si soy esa persona ideal. Y hablemos de las prácticas sexuales, porque podría ser alguien soltero, pero que tuvo contacto sexual con alguien hace un día. Ese es un factor de riesgo importante que nosotros preguntamos. O sea, sí lo preguntamos porque
hay enfermedades como el VIH que lamentablemente no se diagnostican de un día para otro. O sea, eso sí es un factor de riesgo muy importante porque el VIH es un virus latente, o sea, como la mayoría de los virus. O sea, nosotros nos va a dar gripe, de repente estamos incubando el virus desde hace una semana o dos y no sabemos. Lo mismo pasa con el VIH. El VIH puede tardar hasta 3, 6, un año. Entonces los factores de riesgo son importantes comunicarlos, porque en este caso sí hay un factor importante que en este caso pues se le recomienda al donante que si no usó preservativo y no sabe la procedencia de esa persona, la conoció ese día o sea, es una persona desconocida, que mejor se espere, que se haga una prueba de VIH en 3 meses y la prueba está negativa, que la repita a los 6 meses y todavía se puede hacer una al año y si el año está negativa, pues entonces ya tranqui. Pero sí, el riesgo es latente. Entonces sí, eso es parte de las preguntas que se realizan. Entonces sí, es importante saberlo. De hecho, nosotros tenemos, bueno, el programa de bancos de sangre nos da, o sea, eso ya los dan ellos, ¿verdad? Con una hojita que se le da, digamos, al donante cuando llega, lo primero que se le da es eso. Entonces ahí les hace como que una autoevaluación para que sepa el donador a qué es lo que va, qué es lo que tiene que tener, qué es lo que no tiene que tener. Entonces, para que él se autoevalúe y evitar esas incomodidades de pasar y luego la persona no le voy a decir la verdad, sino que antes de pasar al siguiente paso, pues él se vea, se calcule y diga, bueno, entonces sí o no, o qué. Entonces, es importante que la persona lo lea, lo revise y que si todo bien ahí, pues entonces continuamos con todo el proceso que sería la donación. Dentro de las preguntas también a hacerme, ven en el ejercicio, está el tabaco, alcohol. Sí, el alcohol, por lo mismo, porque produce un estado de deshidratación, tiene que ser por lo menos 12 horas de que no haya consumido ninguna gota de alcohol. El tabaco, evitarlo si vas a donar ese día, evitarlo en la mañana y después de 2 horas de haber donado, pues pueden fumar. No es algo que los va a diferir. Sí lo pueden hacer. El alcohol, digamos que también tiene que ver la frecuencia. Ahora estoy hablando de algo social. Ajá, entonces sí, preferible no ir en estado de resaca o de coma. ¿Consumo de algún otro tipo de drogas? Sí, las drogas inhaladas y las inyectadas son un factor de riesgo importante porque en este caso estamos introduciendo, en el caso de las inyectadas, pues agujas que muchas veces en el momento del proceso de drogarse, ¿verdad? Tienden a compartirse. Entonces, ese es un riesgo tanto como para adquirir VIH como para adquirir hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad que no se cura, o sea, y se transmite por compartir agujas y por transfusiones. Entonces, cuando empezaba el rollo de la transfusión, digamos, cuando la gente empezó a descubrir que se podía usar la sangre como terapia, se toparon con estas limitaciones, ¿verdad? Por eso es de que la prueba de hepatitis C es una prueba de base, de rutina, que tiene que hacerse en el banco de sangre por lo mismo. Entonces, las personas que utilizan ese tipo de metodología para drogarse sí no pueden donar sangre. No. Muy bien. ¿Y la comida? Antes de ir a donar, ¿no puedo? ¿Qué puedo comer? Sí se puede, siempre y cuando sea algo liviano, no muy pesado, no comidas grasosas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros hacemos pruebas de laboratorio. Entonces, si la gente desayunó, digamos que frijolitos refritos, huevitos estrellados, crema, entonces eso nos va a provocar que nosotros al momento de hacer la separación de los hemocomponentes nos vaya a salir la grasita, que es por la grasa de los alimentos. Entonces eso nos puede producir interferencias en las mediciones. Entonces, y además que ese producto, digamos que las células empacadas no, pero el producto del plasma pues no se va a poder utilizar porque tiene mucha grasa. Entonces ya no vamos a transfundir hemocomponentes, sino que grasa. Entonces sí se puede comer, pero tiene que ser un desayuno liviano, sí se recomienda. Y si no, pues por lo menos tomarse algún suerito, hidratarse, ¿verdad? Porque recuerden que es un volumen que se le saca. Entonces sí hay que tomar suficientes líquidos.
Después de la donación, pues se puede comer normal, o sea, pueden donar y después ir a comer lo que quiera, no pasa nada. Y pues descansar, ¿verdad? ¿Cuánta sangre extraen? Son aproximadamente de 450 ml a 500, no más, de sangre completa. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. Digamos que existen casos extremos de que si una persona no llega al peso mínimo para poder donar sangre, porque también es uno de los requisitos, se puede hacer un cálculo, pero no es recomendable porque las bolsitas traen un líquido adentro. Las bolsas son especiales para sacar las unidades, traen un líquido que se llama anticoagulante, que lo que hacen es de que la sangre no se coagule y se mantenga líquida y nos permita a nosotros poder separar los componentes. Entonces, esa cantidad de anticoagulante ya viene estandarizada para la cantidad que le cabe a la bolsa. Entonces, tiene que sacarse lo que dice ahí, porque ya eso viene o sea, ya es estandarizado que para ese volumen viene esa cantidad de anticoagulante. El candidato es ideal, va a donar sangre. ¿Qué pasa después con esa sangre? Bueno, nosotros la separamos, ¿verdad? La centrifugamos, utilizamos bolsitas especiales para sacar distintos hemocomponentes, se puede sacar plasma, se puede sacar plaquetas, células empacadas. Cada una lleva un proceso de centrifugación diferente y temperaturas diferentes. Mientras eso se hace, pues simultáneamente se trabajan todas las pruebas infecciosas, las pruebas inmunológicas, como les digo, se les hace grupo sanguíneo y otras pruebas que nosotros hacemos para compatibilidad. Y entonces, una vez todo va bien, pues se almacenan a diferentes temperaturas. Las células empacadas van de 3 a 5 grados, el plasma va a -40 porque está congelado, las plaquetas van a temperatura ambiente. Entonces, cada hemocomponente tiene su propio proceso. ¿Quién necesita plasma? ¿Qué paciente necesita plasma? Generalmente las personas que han perdido volumen, que han sido quemados. Entonces, es más que todo para eso. Y también que necesitan factores de coagulación, porque digamos que el plasma es rico en esos componentes que van a ser ideales para una persona que lo necesite. ¿Cree usted que la desinformación ha influido en que las personas no se animen a ser donantes voluntarios? Por supuesto. Creo que ha sido un tema muy satanizado. La verdad es que sí, la gente tiene miedo. Siempre llegan y están nerviosos y la verdad es que y los comprendo porque si no, o sea, si no saben del tema, no lo han experimentado, pues es normal tener miedo. Pero déjenme decirles que no hay riesgos siempre y cuando lo haga con una persona que esté capacitada, que tenga todo lo necesario para atenderlos bien. Entonces, para eso existen los bancos de sangre, ¿verdad? Que son como que los centros especializados para poderlos atender. Entonces, si tienen la oportunidad, pues quítense el miedo. Por lo menos inténtenlo. ¿Mito o realidad? Donar sangre me debilita. Mito. ¿Por qué? Porque, bueno, entendemos esa parte que sí se saca un volumen, pero digamos que a comparación de todo el volumen que hay en el cuerpo, es una mínima parte. Entonces, no es factor de riesgo para yo sentirme débil. O sea, no hay riesgo alguno. Como les digo, parece mucho, pero realmente a todo el volumen que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, no es algo contraproducente, es algo que se puede hacer con seguridad siempre y cuando pues cumplamos con lo que les había dicho, ¿verdad? Ser una persona saludable, no les había mencionado el peso, pero sí tienen que tener un peso arriba de 120 libras, buena hemoglobina, o sea, cumpliendo con todos los requisitos, pues no les tendría que pasar nada. ¿Mito o realidad? No puedo hacer ejercicio físico un día antes de donar. Ese también es un mito. ¿Por qué? El ejercicio no influye. El ejercicio nos va a influir en el día de la donación, sí. En el día de la donación, sí, porque recordemos que nosotros utilizamos una aguja de un calibre considerable. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio de pesa, sobre todo, entonces sí podemos provocar hemorragias. Entonces, el día de la donación sí lo evitamos. Un día antes, no. O sea, si ustedes
tienen como rutina hacer ejercicio, está súper bien, no lo tienen que dejar de hacer. Solamente ese día que van a donar, sí, por favor, ese día sí. Y no solo de ejercicio, sino que la persona que levanta en su trabajo tiene que levantar bultos. Entonces, sí, ese día, por favor, sí se les recalca que no lo haga. El día siguiente, pues ya todo normal, pero ese día sí no, para evitar eso, digamos, ¿verdad? Que pueda provocar una hemorragia. ¿Mito o realidad? ¿Debo consumir hierbas como quilete después de donar sangre? Bueno, yo creo que eso debería de ser parte de nuestra dieta. O sea, no solo por donar sangre, solo porque donaron sangre, sino que ya de por sí conocemos de que es una hierba que es muy saludable, la verdad que tiene muchos beneficios. La espinaca también, o sea, sí, si quieren lo pueden hacer antes, durante o después, o sea, eso no va a cambiar. Sí les va a ayudar porque por supuesto que después de donar nos va a bajar un poco la hemoglobina, pero como les digo, les va a bajar, pero no a un estado en que les vaya a provocar un daño. Por eso es de que se hacen las evaluaciones previas al donarte. Entonces, si ustedes quieren tomarse su caldito de quilete, lo pueden hacer. No hay ningún problema. O sea, es beneficioso y como les digo, no solo porque van a donar, sino que háganlo regularmente. ¿Cuál es el tipo de sangre que más cuesta encontrar donantes? Bueno, generalmente son los RH negativo. Nuestros eritrocitos, nuestras células eritrocitarias tienen varios sistemas. Tenemos el ABO, que es el que nos dice si es A, si es B, si es AB, y aparte está el RH. El más complicado es el RH negativo. No importa si es A, no importa si es O. El que sea RH negativo nos complica. Ahí nos complica porque es un poquito escaso. Y a veces la gente que tiene el grupo, pues se mira en condiciones de no poder donar. Por ejemplo, no tiene buenas venas o tiene alguna enfermedad crónica. Entonces nos dificulta más el obtener ese recurso. Entonces sí, generalmente son los RH negativos. Creo que hay un mito realidad que tengo que preguntarlo y es que en TikTok dentro de las preguntas que teníamos estaba ahí, entonces me veo la necesidad de preguntarlo. Mito o realidad, ¿alguien que fuma marihuana puede donar sangre? Sí, no. Sí, no. Mito o realidad. Va a depender mucho de la frecuencia, o sea, va a depender mucho de la frecuencia y de qué otro tipo de drogas se mezclan, ¿verdad? Porque sí corre el riesgo de que si una persona pues utiliza ya una droga, puede ser que haya experimentado con más, ¿verdad? Entonces, por eso va a depender mucho de la entrevista, va a depender mucho de la entrevista. Digamos que como es una droga que generalmente es fumada, pues el contacto riesgo pues es muy bajo. Es muy bajo porque estamos hablando de compartir cigarros o no sé cómo lo... Entonces no debería representar un riesgo, pero sí va a depender de varios factores, ¿verdad? La frecuencia, sí, pues se ha dado la oportunidad de probar otro tipo de drogas, entonces por eso la entrevista es personalizada, ¿verdad? Para poder tocar esos temas. ¿Mito o realidad? ¿Puedo donar sangre si tengo tatuajes? También va a depender, eso también depende. Sí se puede, pero tenemos que esperar un tiempo considerable, digamos que se espera 1 año para poder donar sangre. ¿Por qué? Porque recordemos que para realizar el tatuaje también se utilizan agujas y esas agujas no sabemos si son descartables, si son reutilizables. Entonces también se corre el riesgo de poder adquirir enfermedades durante el proceso del tatuaje. Entonces se espera 1 año porque es el tiempo estimado de que si yo me contagié de algo cuando me tatué, en ese tiempo yo ya lo voy a poder identificar en las pruebas, ¿verdad? Antes no, porque como les digo, por los periodos de ventana de las enfermedades virales no se va a poder, pero yo 1 año después yo ya voy a poder hacerlo. Entonces sí se puede, pero sí tenemos que esperar 12 meses, 1 año. ¿En Banco de Sangre Santa Victoria hay algún beneficio para el donante? Por ejemplo, doné sangre de manera voluntaria o por reposición, no sé, y también necesito. Posterior. Ese es un beneficio, sí, claro, ese es un beneficio importante
porque, y sí, es bueno que la gente lo sepa, porque como donadores, sí debe, o sea, sí se tiene que gozar de eso. O sea, si yo doné sangre, o sea, nosotros nos vemos en la necesidad de cuando ese donante necesite poderle dar, ¿verdad? Porque es algo, es como yo te doy, tú me das. O sea, de aquí hay que ayudarse. O sea, si el donante ya donó sangre y en un momento tiene una emergencia y necesita, por supuesto, ese es un beneficio que ellos tienen como donadores. ¿Por qué le llaman acto de altruismo? Bueno, porque debería de ser desinteresado. Entonces, como desinteresado, y además porque tiene un beneficio a una persona que no conocemos. O sea, nosotros no vamos a saber si vamos a donar sangre, no vamos a saber exactamente quién la va a recibir. O sea, no podemos, o sea, si tal vez si nosotros si llegan al banco y dicen, mire a quién le transfundieron, bueno, pero digamos que es muy raro que vayan a conocer a la persona, o a menos que sea una donación dirigida. Entonces, lo hacemos se dice altruista porque lo hacemos sin interés, o sea, como desinteresadamente. Ajá. Mito o realidad. Tuve dengue, ya no puedo donar sangre. Eso es un mito. Una vez estemos recuperados, obviamente se puede donar sangre. Les hablo de por lo menos, bueno, depende porque como hay tipos de dengue, entonces existe el dengue hemorrágico también, que ya tiene un poco más de riesgo. Sí, una vez la persona ya se haya recuperado, ya no esté en tratamiento, sus niveles de hemoglobina y plaquetas, si tuvo dengue hemorrágico estén normales, pues sí puede donar sangre. Muy bien, interesante. Un tema que en Guatemala es muy poco común hablarlo, pero es muy necesario porque no sabemos si lo vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida. Y podemos acudir a un banco de sangre público o a un banco de sangre privado en donde podemos donar sangre de manera voluntaria o por reposición, que es cuando es dirigida, podría ser, ¿verdad? Dirigida a algún paciente en específico. ¿Algo que quisiera agregar, licenciada? Bueno, pues recalcarles, ¿verdad? Y invitarles que si tienen dudas, que si tienen algo que no les quede claro y si quieren, pues, tomar, o sea, vivir la experiencia, pues estamos para servirles. Nos pueden contactar, pueden preguntar. No hay preguntas malas, ¿verdad? Siempre y cuando pues nosotros se las podamos resolver. Obviamente, como les explicábamos al principio, un banco de sangre no va a ser una tienda donde la gente se va a acercar a comprar como que fuera una Coca-Cola. Eso no funciona así. O sea, mantengamos eso claro, que esto es un acto de responsabilidad. Entonces, si quieren vivir la experiencia, pues con mucho gusto, nosotros los esperamos. Cuando alguien dona sangre en Banco de Sangre Santa Victoria, recibe un recuerdo muy especial y una tarjeta muy importante. Sí, nosotros hemos buscado, bueno, seguimos en la búsqueda de formas para agradecer ese gesto, ¿verdad? Como les mencionaba, pues efectivo no hay, pero hay otras formas de agradecer a los donantes. Nosotros les damos su tarjetita, que es como un carnet con todos sus resultados. Les damos recuerditos y también les hemos dado vales de desayuno, porque sí hemos visto la necesidad de que a veces los familiares pues tienen que correr con esos gastos, pues nosotros ahora se los estamos dando. Y son de las cosas que tenemos para ofrecerles, o sea, igual a veces también si necesitan algún tipo de examen también se les puede hacer. Entonces, sí hay formas de agradecer, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte de conocer su salud. Por supuesto. ¿Esa tarjeta me da alguna información importante? ¿Es algún carnet o algo? Sí, nosotros es un carnet de donación, pero si ustedes necesitan un reporte tal cual del laboratorio, igual se les puede dar. Como les digo, nosotros les hacemos todas las pruebas, entonces solo es de imprimírselas, pues, o sea, y el carnet, pues, es porque ahí va la información detallada de lo que es del banco de sangre, ¿verdad? Ya como donadores, digamos, ya ese carnetito los identifica como que ya donaron, sus pruebas estaban bien, su grupo sanguíneo, su fenotipo, la fecha en la que donaron, sus datos, muy importante. Entonces, eso es lo que nosotros les ofrecemos.
Muchísimas gracias a todos por haberse conectado a nuestro podcast, nuestro tercer episodio, hablando sobre mitos, realidades, donar sangre, un tema tan importante en nuestro país y que ahora en la costa sur nos hemos visto muy involucrados porque ahora en Santa Lucía, Cochumalguapa, el Banco de Sangre Privado Santa Victoria nos da la apertura a poder conocer un poquito más acerca de quién puede donar, cuáles son esos requisitos o características fundamentales de nosotros para ser un candidato ideal para donar. En mi experiencia, lo viví hace unos días, doné sangre de manera voluntaria, quería vivir esa experiencia y compartirla con todos ustedes. El día que doné sangre fue algo muy liviano lo que desayuné para poder llegar, me hicieron todas las pruebas, me hicieron la entrevista, pasé por la etapa de la autoevaluación. Y al momento de donar sangre no duele. La molestia del pinchón, que es como cuando nos hacen un examen de hematología o un examen de sangre, simple y sencillamente eso. Pasé como 9 minutos aproximadamente en el momento que estaban extrayendo la unidad de sangre y pues estuve platicando consciente en todo momento, no me mareé, no me desmayé. Que es otro tema que a veces piensan, ¿verdad? Y si me desmayo, puede pasar. Sí, puede pasar. Yo no me desmayo. Y en el momento me compartieron un hidravía de parte del banco de sangre, estuve tomando el suero y platicando, todo bien, todo normal. Luego extrajeron la aguja, nos tomamos una foto ahí con la bolsita de sangre que les voy a decir que es algo de lo que me siento orgullosa. Me siento tan orgullosa de haber hecho un acto voluntario como estos, porque realmente no sé para quién va, no sé quién la va a utilizar, quién la va a necesitar. Lo hago con todo mi cariño y como parte de un acto de amor entre seres humanos, porque realmente el amar al prójimo es amar sin saber a quién es. Y me siento muy agradecida por esa oportunidad que viví. Espero que ustedes en algún momento la puedan vivir también o puedan compartir con otras personas esta entrevista y se animen a ser parte de este acto de amor al prójimo voluntario en nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada Lucy Gómez, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por compartir, por comentar. Si tienen alguna duda, la pueden hacer saber. Pueden seguir también en Instagram la cuenta de Banco de Sangre de Santa Victoria para que ustedes sepan un poquito más acerca de qué es lo que hacen, sus servicios. Y pues nada, ¿algo más para finalizar? Sí, Mariela, pues yo quiero darle las gracias porque la verdad que esta idea fue suya. Le agradezco muchísimo darnos la oportunidad de darnos a conocer, de dar la oportunidad de explicarle a la gente, de poder compartir los conocimientos, de que la gente sepa, que se entere de qué es lo que está pasando, de qué estamos haciendo, que no lo vean, o sea, que no nos tachen que estamos haciendo algo malo porque no es así, o sea, que la gente conozca, ¿verdad? Entonces le agradezco muchísimo la oportunidad, le agradezco su valentía, porque usted desde un principio me dijo, yo quiero donar, o sea, yo nunca se lo pedí, o sea, yo pensé como que, o sea, me sorprendí porque la verdad que no me lo esperaba. Le agradezco muchísimo que se haya animado y que a través de su experiencia, pues usted nos lo haya compartido, ¿verdad? Para que la gente sepa y vea que no es nada del otro mundo realmente, o sea, sí es bastante sencillo y pues se los recomiendo, ¿verdad? ¿Hay algún sentimiento que a usted le provoque el que alguien de manera voluntaria llegue y le diga, quiero donar sangre? Sí, totalmente. O sea, yo me pongo feliz, o sea, yo me doy cuenta, pues, cuando yo digo, bueno, esta persona viene por otro interés, o sea, a mí me da tristeza porque digo, bueno, me hubiera gustado que fuera de otra forma, pero si no, pues igual. Entonces, pero sí, por supuesto, yo me pongo contenta y me da mucha alegría cuando la gente llega, aunque sea por curiosear a ver qué están haciendo, qué está pasando aquí, y pues les contamos cómo trabajamos y todo y se interesan en el tema, pues a mí me gusta y es parte de mi trabajo y la verdad es que estoy muy agradecida por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Lucy Gómez. Gracias a ustedes por habernos visto, por compartir este video y las dudas que tengan, por favor, háganlas en comentarios y nosotros vamos a seguirles respondiendo. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada, por aceptar la entrevista. Todo un gusto tenerla por acá con nosotros en nuestro tercer episodio de Uchica Podcast.